Nicaragua. Nunca vamos a cambiar de principios ni de equivocado. Un país que tiene libertad. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Juan José Pons. Él fue presidente del Congreso del Ecuador, experimentado político y empresario. Estamos ya dentro de la campaña electoral y debemos hacer alguna relación con lo que sucede en otros países. En el Ecuador se fomenta, se estimula, se impulsa el socialismo del siglo XXI con el candidato Andrés Arauz. Y en Venezuela, hace pocos días, se instauró un nuevo Congreso de mayoría chavista, 250 diputados. Presidido ese Congreso por Jorge Rodríguez, que fue hasta hace poco ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro. Ellos prácticamente los han borrado del mapa, dicen a la oposición. Y ahora tienen ejecutivo y legislativo y se quieren quedar para siempre. Pero ese país lo que ha hecho es crear pobres y exportar pobreza a las naciones de Latinoamérica. Todos los días vemos a venezolanos pidiendo caridad. Ingeniero Pons, le pregunto a usted, en esa relación de hechos entre lo que pasa en Venezuela y en el Ecuador, ¿cómo se justifica el que querramos impulsar un gobierno similar al de Venezuela en el Ecuador? Gracias por la entrevista, un saludo a la audiencia. Realmente el fenómeno venezolano es exactamente lo que usted dice, es una decisión de una dictadura de elegir una asamblea sumisa producto de una elección espuria, con una elección que no ha sido reconocida por más de 50 países en el mundo, una elección en la que la oposición, frente a la manipulación del proceso electoral, se negó a participar. Una elección que produce una asamblea que no tendrá ninguna representatividad para el mundo y que tratará de consolidar aún más algo que ya está establecido en Venezuela, que es la dictadura de Maduro, una dictadura de un Estado fallido, soportado en todo un poder militar que a su vez está soportado en toda una estructura de corrupción en todo, de un país que ha sido destruido. Venezuela era un país que exportaba 5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy no exporta ni 300.000. Venezuela es un país en lo que otros ciudadanos de otros países iban a buscar empleo. Hoy tenemos a los venezolanos pidiendo caridad en todas las carreteras y en todas las calles de todas las ciudades de Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Todo lo que tenemos que hacer es asomarnos en cada esquina donde vemos unas pobres familias venezolanas solicitando caridad, vendiendo chupetes, vendiendo caramelos, y más grave aún, en el caso del Ecuador y supongo yo también de los otros países, los que consiguen empleo lo hacen desplazando a ecuatorianos y ecuatorianas de sus empleos porque aceptan trabajar por cualquier cosa. Y entonces esto refleja la grave crisis que vive Venezuela, producto del socialismo del siglo XXI y de un modelo que lo quieren volver a aplicar en el Ecuador. En el 2005, en una cumbre de las Américas que se realizó en Argentina, en Mar del Plata, el presidente Hugo Chávez ofrecía préstamos para los países latinoamericanos. Decía que no es necesario ir al Fondo Monetario Internacional, era enemigo de los organismos multilaterales. Decía él que podía dar un préstamo incluso hasta de 18.000 millones de dólares. Así se sentía de rico quien administraba ese país. ¿Cómo es posible que en la actualidad, 15, 16 años después, veamos a los venezolanos pidiendo caridad en los países latinoamericanos? Porque se la farrearon toda. Le regalaron a Cuba centenares, miles de millones de dólares en petróleo, le regalaron a otros países lo mismo para tratar de tener un control político de la región. Y esto obviamente llevó a que no hubo reinversión en la industria petrolera ecuatoriana, venezolana, perdón. Y, muy por el contrario, fueron decreciendo en la producción. Además, hay que tener el hecho de que se estableció un Estado corrupto,
un Estado que está basado en que me parece que en Venezuela hay más generales que soldados, hay más de 1.500 generales. El país ¿No, con verdad? más Entonces, generales en el mundo. Entonces, verdaderamente es una plutocracia que corrupta, que gobierna el país y que se absorben todo lo poco que le queda de los recursos y hace que la gente busque desesperada otras fuentes. Mire usted, la gente ya no puede pagar en bolívares porque $1 vale 1.600.000 bolívares. Es decir, para pagar $1, que es además el salario mínimo venezolano, 1.600.000 bolívares, tienen que llevar una carretilla de dinero. El sueldo es $1 y máximo $2 por mes. Por mes. Entonces estamos hablando de que con eso, por eso es que esta pobre gente tiene que salir del país y con que manden $10 al mes, tienen 5 meses a 10 meses de sueldo para la gente. Entonces, esto es algo que en algún momento tendrá que reventar. El país no va a poder aguantar eso porque terminará siendo un país totalmente fallido, empobrecido, a donde se convertirá en lo que ya es un narcoestado. Esto nos hace ver que podríamos llegar a lo que vive Venezuela, ese país otrora muy rico, ahora es un país muy pobre, los ciudadanos son muy pobres. ¿Eso es lo que se podría trasladar también al Ecuador con un gobierno similar? El gobierno de Correa hizo todo lo posible por destruir la dolarización. El gobierno de Correa cambió las reglas del juego, le quitó la autonomía al Banco Central, cambió la contabilidad del Banco Central, le metió la mano a todo el billete del Banco Central, a todos los fondos que había heredado de estabilización. 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares del Banco Central pidió que pasen al gobierno. Le metió la mano al seguro social, es decir, le metió la mano a todo lo que pudo, a pesar de que el precio del barril del petróleo llegó a $120 por barril del petróleo. Correa heredó un país que tenía solo 13.000 millones de dólares en deuda y dejó un país con 60.000 millones de dólares en deuda y que hoy son 80.000 millones de dólares en deuda. Entonces, si el Ecuador no se convirtió en Venezuela es gracias a la dolarización y gracias a todos esos ingresos y pudo soportar hasta el latrocinio de 70.000 millones de dólares que dicen todas las estadísticas que se robaron en el gobierno de la década del presidente Correa. ¿Cómo evitar la desdolarización? Este término que ahora se usa en la discusión política de campaña. Hay quienes quisieran llegar a esto. Hay pocas experiencias en el mundo y han sido fatales, especialmente en el África. ¿Cómo impedir esto? Hoy, que aspiran volver, ¿con qué plata van a poder continuar esa misma fiesta? Como no van a tener esa plata porque el país no se puede endeudar, porque el precio del petróleo ya no puede llegar a $50 por barril del petróleo, tienen que inventar la moneda electrónica, tienen que inventar las formas de poder asaltar al país. Y eso es lo que van a hacer con estos procesos y proyectos que tienen de desdolarizar el Ecuador. En esta relación de hechos y de paralelismo con lo que hizo Hugo Chávez, cuando él ofrecía, se sentía el rey, el que tenía todo, y ofrecía recursos a los países latinoamericanos. Decían que no deben endeudarse en los organismos internacionales. Debo recordar que para el 2005 el precio del petróleo estaba más o menos en $50. Miren el empobrecimiento de Venezuela, pero hay que recordar que luego tuvo petróleo de $130. Así que la quiebra fue mayor para ese país. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos con el ingeniero Juan José Pons. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras.
con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La renta básica es un concepto que se está manejando en estos momentos desde el punto de vista electoralista. Por ejemplo, el señor Andrés Arauz ofrece $1,000 a 1 millón de personas. Probablemente en el transcurso de la campaña podría duplicar a lo mejor a $2,000 y a 2 millones de personas. Renta básica, un país que tuvo que hacer préstamos para pagar sueldos y salarios de la burocracia. ¿De dónde va a sacar la plata para poder dar y concretar estos ofrecimientos de campaña? Demagogia pura, Fernando. Estamos hablando de un nivel de irresponsabilidad total. Tenemos un candidato que ofrece fundir teléfonos para exportar oro. Tenemos un candidato que ofrece dar $1,000 a 1 millón de familias. ¿Por qué no 2,000? ¿Por qué no 3,000? Porque igual 3 millones o 4 millones. Porque igual, es más, salió otro candidato que le dijo 1,000 millones a todos los ecuatorianos durante todo. Es decir, es una competencia de ignorancia, es una competencia de demagogia, de engaño. Se subestima, se subvalora al pueblo ecuatoriano. Se cree que el pueblo ecuatoriano es un país de tontos y no somos tontos. Porque si el gobierno no tiene ni para pagar los sueldos, si no hay plata en el Banco Central del Ecuador, si estamos recurriendo a los fondos del Fondo Monetario para poder sobrevivir con los pagos del Estado, ¿de dónde va a sacar para $1,000 millones? Entonces, verdaderamente estamos en una campaña a donde hay gente tan desesperada por ganar la elección, por ganar las encuestas, que ofrece hasta exportar agua. Entonces, realmente hay que tener seriedad con el país. El país necesita un cambio, un giro de 180 grados. Necesita fomentar la inversión, necesita defender la dolarización, necesita generar empleo, necesita luchar contra la corrupción, erradicar la corrupción del Ecuador. Entonces, él habla de una, dice cuánto inversa. Yo le diría que haga una corrupción inversa, que devuelvan lo robado. Así como se plantean una economía a la inversa, que hagan una corrupción inversa, que le devuelvan al país los $70,000 millones, que empiecen pagando lo que las sentencias les obligan a pagar. Y con esa plata vamos cubriendo el déficit fiscal y vamos devolviéndole al país el sistema de salud pública que necesita tener. Usted es una persona que tiene conocimientos en el ámbito agrícola. El señor Guillermo Lasso ofrece $1,000 millones que podrían ser obtenidos del Banco Mundial para entregar créditos al 1% precisamente a pequeños agricultores. ¿Será factible, por ejemplo, que el señor Guillermo Lasso logre ese crédito de $1,000 millones del Banco Mundial? Las propuestas de Guillermo Lasso son propuestas serias, son propuestas responsables, son propuestas producto de la capacidad y del conocimiento que él tiene del mundo financiero nacional e internacional. Son propuestas producto de una experiencia de trabajo generando empleo, generando negocios, generando emprendimiento, financiando grandes empresas que le permite conocer perfectamente cómo funciona el sistema financiero internacional y cómo funciona el aparato productivo nacional y qué hay que hacer en el Ecuador para defender la dolarización y generar empleo.
Una propuesta de $1.000 millones, una línea de crédito de $1.000 millones de la Banca Internacional de Desarrollo es absolutamente factible, a una tasa de interés del 2%, que se presta a través del Banco Nacional del Fomento al 1%, con lo cual se subsidia con apenas $10 millones, que no tiene ningún impacto en el presupuesto del Estado, y a 30 años plazo. ¿Por qué a 30 años plazo? Porque hay que capitalizar al sector agrícola, hay que capitalizar al pequeño y mediano productor, y eso le demanda tener un largo plazo, y hay que alejar al pequeño productor, al comerciante informal, al pequeño artesano del churquero, porque el gran problema que tenemos es que se tiene que recurrir a una fuente de financiamiento informal y caen víctimas muchísimos agricultores, pequeños comerciantes informales en manos del churquero. ¿Es posible generar trabajo para que la gente, por ejemplo, no venga del campo a la ciudad? En estos momentos tenemos grandes urbes como la de Guayaquil, que probablemente se acerca a los 3 millones de personas. Igualmente, Quito es una ciudad con gran población. ¿Se puede hacer algo para que la gente encuentre trabajo y, por supuesto, atención en los servicios básicos y se quede en sus lugares de trabajo, de ese posible trabajo en el campo, en las provincias de nuestro país? Es posible teniendo la decisión política de alguien que tiene la capacidad y que sabe cómo hacerlo. Es posible porque hay que verlo desde un concepto de la ruralidad, de un concepto de desarrollo rural integral, que permita elevar el nivel de vida del campo, que permita darle alternativas de vida a los jóvenes del campo para que se queden trabajando en el campo. Para eso tienes que darle internet a todo el campo, pero cobertura total. Y hasta donde más se pueda, cobertura gratuita. Porque el momento que el joven, la joven, el hombre, la mujer, tienen una conexión con el mundo, se conectan y traen el mundo a su terruño y transportan su terruño al mundo. Acopian conocimientos de todas las fuentes que hay en Internet. Se convierten hasta en pequeños emprendedores desde su parroquia, desde su recinto. Hay que tener agua potable, hay que tener alcantarillado, que son principios fundamentales de salud pública para prevenir las enfermedades. Entonces, si usted mira el desarrollo rural como un desarrollo rural integral, va a tener una ciudadanía rural más capacitada, más productiva, más competitiva. En el plan que entregó el Partido Social Cristiano se habla precisamente de entregar internet gratuito para que las personas, además de lograr el conocimiento, se sientan libres, sean lógicos el momento de actuar, que busquen lo que anhelan, el porvenir, el bienestar. Esa es la forma de hacer un país, de construir una nación, la que todos queremos, no la que vemos ahora con debilidades morales, éticas, con confusión. Es que justamente el país está abocado el 7 de febrero, los ecuatorianos y ecuatorianas estamos abocados a una decisión que debería ser fácil, de escoger un gobierno, de escoger una alianza, un gobierno que le va a dar al Ecuador estabilidad, que le va a dar al Ecuador un gobierno con honestidad, que le va a dar al Ecuador seguridad jurídica, seguridad privada, que le va a dar al Ecuador las herramientas productivas para generar empleo y para que todo el nivel de vida de los ecuatorianos en igualdad de oportunidades aumente y se incremente, que permita generar riqueza para distribuir riqueza. Es decir, crecimiento con justicia social. Eso es absolutamente necesario. Esa opción es la opción de Guillermo Lasso. La otra opción es la opción de Venezuela. Es la opción de Venezuela y está ahí clarísimo. Hemos visto cómo el señor Correa ha ido a respaldar a Maduro junto con Evo Morales, junto con todos aquellos parias que han destruido sus países. Hemos visto cómo el señor Arauz inclusive se niega a ir a los debates porque le van a preguntar por su apoyo al señor Maduro. Si él dice que no va a hacer Ecuador-Venezuela, que lo diga públicamente, que ataque a Maduro, que demuestre lo que es Maduro. Entonces, esto es algo que los ecuatorianos tenemos que tenerlo absolutamente claro. Nos tenemos que tomar una decisión correcta si queremos tener un feliz año 2021, porque eso es al final del día el tema. Queremos tener unas navidades felices el 2021, un fin de año feliz, no como el que acabamos de tener el 2020. Pues por favor, elijamos bien el 7 de febrero del 2021.
Ingeniero Juan José Pons, muchas gracias por haber estado en el espacio Fernando Aguayo América. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos con nuestro segundo invitado. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos la presencia del profesor Jorge Escala. Él va por Unidad Popular en el Distrito 2 a la Asamblea. Está buscando precisamente esa curul. ¿Qué es lo que quiere hacer un representante de los educadores? Quizás reformas en el ámbito educativo. Gracias, don Fernando. Efectivamente, y reformas de fondo que permitan cambiar, transformar la educación, dejar atrás la educación de la opresión correísta y devolverle a la niñez, a la juventud, una educación emancipadora de calidad para los pueblos del Ecuador. Recuperar derechos para nuestros estudiantes, el libre ingreso a las universidades. A estas alturas, don Fernando, ya más de 1 millón de jóvenes bachilleres no han logrado ingresar a la universidad porque el correato y el morenismo le siguen negando el cupo a las universidades. Vamos por el libre ingreso a las universidades. Países más pequeños con relación al nuestro, le han dotado a los estudiantes y docentes desde el Estado como una política pública para apostarle a la calidad de la educación, el internet gratuito y los equipos tecnológicos. Hay que recuperar derechos de los maestros, don Fernando. Cuando la UNE, los maestros, el magisterio teníamos asambleístas propios, dejamos a los educadores con 10 categorías. El correato nos redujo a 7 el escalafón docente. Vamos por las 10 categorías del escalafón docente. La remuneración del magisterio ecuatoriano está prácticamente congelada. Es injusto de que un maestro, un profesional de la educación esté ganando $817. El 90% del magisterio ecuatoriano está ganando esa cantidad, mientras otros profesionales de la LOCEP o el policía que recién ingresa con título de bachiller está como servidor público 3 ganando $1,200. Vamos a revalorizar la profesión docente y entregar el presupuesto para la educación, el 6% del PIB, y reabrir las 8,000 escuelas que cerró el correato. Hay mucho que hacer en educación. Se infiltró la ideología en los procesos educativos durante los 10 años del correísmo, por supuesto también en el ámbito de los profesores. ¿Cuáles son las secuelas de esa forma de hacer política educativa durante el correato? Mire usted el problema de anular derechos de las comunidades de derechos humanos. Como le decía, el cierre de las escuelas. 8,000 comunidades perdieron sus escuelas. El contenido que se reproducía en las instituciones del Ministerio de Educación
distrito y todo lo demás, servía para tapar y hasta para defender el acoso, la persecución, la violación de los derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de organización, y para promover y alentar antivalores, como que si eran normal asaltar o llevarse la plata del Estado. Ese tipo de educación tiene que ser reemplazada por una nueva educación, donde la escuela eduque para la patria, la escuela eduque para la libertad, la escuela eduque para la solidaridad, para la vida, para el trabajo, no solamente para crear manos de obra barata para la explotación, la acumulación capitalista, sino muy por lo contrario, ¿verdad?, para defender la naturaleza y la vida. Por eso entonces estamos impulsando estos cambios desde la propuesta de Unidad Popular, listas 2, con los candidatos asambleístas, con Giovanni Atariguana, con Jorge Escala y por supuesto con un gobierno patriótico y popular como el de Yacu Pérez, que de seguro vamos a vencer, vamos a triunfar el 7 de febrero. Usted sabe que la educación es absolutamente básica para impulsar el desarrollo en una nación. ¿Se puede en el Ecuador transformar la educación para que nos pongamos a la altura de naciones pequeñas de Latinoamérica, Uruguay, Costa Rica, imagínese, que tienen muy buenos indicadores a nivel internacional sobre desempeño educativo? ¿Se lo podrá lograr en el Ecuador y de qué forma? ¿Haciendo qué? Si se entiende que la educación es el vehículo también para el progreso y el desarrollo de las naciones y de los pueblos, tiene que necesariamente todo Estado o gobierno invertir. No es posible que usted y yo y la inmensa mayoría de ecuatorianos elevó a consulta popular un plan decenal 2006 al 2015 y luego el mandato constitucional. Yo fui asambleísta constituyente, 0.5% del PIB de incremento anual, nunca se cumplió. Al 2010 tenía que incrementarse, o al 2015 ya alcanzar el 6% del PIB y todavía seguimos con el 3%. Eso no puede ocurrir. Laboratorios, talleres de informática, un bachillerato general unificado que causó tanto dolor, sufrimiento a nuestros jóvenes que no han podido ingresar a las universidades porque se vieron frustrados sus anhelos o les dieron escogiendo la carrera universitaria. Vamos por los bachilleratos en diversas áreas que le permita a la juventud progresar, avanzar y tener una profesión que le apueste al progreso, al desarrollo de su país. Entonces, mire, hay que invertir en el médico escolar, el correato, los pocos médicos que había en instituciones educativas también fueron eliminados. Hay que invertir en ciencia, en tecnología. El Ecuador sigue siendo y está rezagado con relación a otros países. Vamos a devolverle la autonomía universitaria a las universidades, que fue seriamente afectada por el gobierno de la derecha y de la corrupción correísta. ¿Usted considera que hace falta mayor rigor en la preparación de los educadores? Si no hay un buen profesor, difícilmente se den buenos alumnos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Usted ha sido gremialista, defensor del sector de los educadores. ¿Es consciente de que hace falta también, por un lado, por supuesto, cumplir con lo que establece la ley en cuanto al presupuesto, pero por otro lado, en el sector ya de los educadores, en la hace formación, falta mayor formación y entrega del profesor al servicio de la enseñanza? Por supuesto, destruyó el correato la formación inicial docente, herencia de la revolución liberal. Cerraron los institutos normales, don Fernando, y se reivindicaba este señor prófugo de la justicia, ¿verdad?, como que si era el representante, el símbolo de la revolución liberal. Todo lo que hizo Alfaro lo destruyó en educación. Por lo tanto, hay que reabrir los institutos normales para la formación docente. Hay que fortalecer las facultades de filosofías o ciencias de la educación, que también fueron desmanteladas por el correato, de tal manera que la formación inicial docente es grave en el Ecuador. En esta década del correísmo se perdió eso de descubrir vocación, valores. Todo eso hay que recuperar. Ojalá que podamos recuperar la década perdida y que en el futuro el Ecuador busque ese gran objetivo nacional, el desarrollo a través precisamente de una educación libre, abierta y de rigor de conocimientos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo, América,
en el Ecuador a través de Gamavisión y en la Florida por Mega TV. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra... Los eventos que vamos a realizar conjuntamente con el gobierno. A diferencia de Nicaragua. Nunca vamos a cambiar de principios ni de equivocado. Un país que tiene